Bueno, pues hola a todos y a todas. Espero que estéis disfrutando mucho de este día de TechFest. Y nada, damos paso a la siguiente charla, Detector de depredadores para ganado, con Carlos Tornadijo. Un aplauso. Bueno, en primer lugar, me gustan los aplausos al principio, así ya tengo aplausos y al final pues los abucheos no se notarán tanto, ¿no? Es decir, vaya cosa que nos enseñas aquí. Bueno, antes de pasar a mostraros en qué consiste este detector de depredadores, me gustaría sobre todo daros a conocer realmente de dónde viene el problema, ¿no? Lo que intento resolver o poner mi granito de arena. Y es por culpa de estos dos furros, de estos dos señores peludos de aquí, en el que tanto el lobo ibérico como el oso pardo cantábrico, en la zona en la que yo realicé este detector, pues son un problema que es cada vez pues, es creciente, ¿no? En el sentido de que atacan principalmente a los animales en ganadería extensiva. Este tipo de ganadería es aquella en la que los animales están normalmente la mitad del año, unos 6 meses o así, en una zona de pasto, normalmente remota, en zonas donde no hay cobertura de telefonía móvil y además el ganadero va pues, de forma esporádica. Entonces, pues cada vez hay más ataques y claro, amenazan pues, la economía de estos ganaderos. En Asturias es muy mediático pues este problema. Cada vez que hay un ataque, salen las noticias, salen los periódicos y es un problema medioambiental, social y político. ¿Por qué esas tres cosas? En primer lugar, es medioambiental por el hecho de que pues, son animales de una especie de depredadora que está pues, expandiéndose y bueno, pues tiene que ser controlado de alguna forma medioambientalmente, hacerle seguimiento, lo que sea. Es social, en el sentido de que por un lado los ganaderos quieren proteger su medio de vida, es un medio de vida normalmente ligado a economías pequeñas, familiares, cabezas de ganado pues en número pequeño, 30, 40 como mucho, no son mucho más y claro, pues es un problema si además muchos de estos propietarios son personas mayores, pues cierro el negocio y ya está. Y esto pues no ayuda a fijar población en zonas rurales. Y es político porque por el otro lado también hay grupos ecologistas que lógicamente pues tampoco quieren que haya batidas de lobo y que se controle la población. Esto genera por el medio pues que los políticos a veces creen leyes que no favorecen ni a unos ni a otros y hay una tensión, ¿no?, entre ellos. Realmente hay un hecho y es que hay una ley a nivel europeo que va a impedir que se realicen estas batidas y el lobo se va a expandir. Sobre todo el problema también es relativo al oso, pero principalmente al lobo ibérico. Esta es más o menos a día de hoy cómo está ahora mismo la población de lobos en el continente europeo y ahí a la derecha es como estaba hace 200 años. Como veis, lo más probable es que si no hay medidas de control, la población se expanda pues a lo largo de la península ibérica. Perdón. Una doctora que estaba precisamente, pues su tesis se basa en la expansión del lobo en el continente europeo, explica que hay diferentes políticas medioambientales para controlar pues estos problemas con la expansión, pero en España es principalmente a golpe de talonario. Pues un ganadero le matan una res y si sus restos aparecen se lo pagan mal y además tarde. Entonces, claro, pues esto pues muchas veces pues no compensa, ¿no?, alimentar un animal durante toda su vida y luego va y te matan 3 o 4, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre pensé en mis círculos cercanos, oye, ¿y por qué no hay una solución tecnológica para este problema? Estamos en 2024 ya, bueno, por entonces cuando empecé, a principios de 2020,
¿por qué no se soluciona esto con tecnología? ¿Y qué vas a poner? ¿Aparatos ahí a los animales, realidad virtual y la Virgen Santa? Bueno, vamos, que no parecía muy tal. Pero bueno, llegó este señor que es cocinero, dijo que había que hacerlo con robots y tal, y entonces sí, oye, pues igual tiene razón. Entonces, bueno, ya vi que no era el único que pensaba así. Así que, bueno, yo quería hacer este invento desde una base académica, es decir, yo trabajo a tiempo completo en una empresa de software logístico y, bueno, pues durante mi trabajo allí, pues me gusta seguir estudiando y entonces, pues bueno, me saqué el grado en Ingeniería Informática y le propuse a los tutores que, pues, hacer este dispositivo, pues, utilizando, pues, los conocimientos que adquirí a lo largo de, por un lado, mi carrera profesional y, por otro lado, pues, también en la ingeniería, ¿no? Y, bueno, pues les pareció bastante bien siempre que se incluyeran, pues, tecnologías pues, por ejemplo, del departamento en el que ellos trabajaban, y entonces, pues bueno, pues incluí, pues, una tecnología LP1 de la que voy a hablar ahora. Entonces, antes de seguir aquí hablando de esto, quiero incidir solo un minuto en la importancia que tiene la tutorización de los trabajos fin de estudios, tanto en los grados como en los másteres. No están solo los tutores para, pues, corregir el máster o el grado y ya está, ¿no? Quiero incidir que sirven como canalizadores de los servicios de la universidad para cualquier cosa que necesites en ese trabajo, cualquier recurso físico, cualquier, o sea, impresión en 3D, lo que sea. En mi caso no lo necesité, pero debemos dedicar solo un minuto a recordar, o sea, a recordar esta labor, concretamente a Carolina Mayoso Hierro y Ángel Pérez de Madrid y Pablo en el Departamento de Sistemas de Comunicación y Control de la UNED, y a Raúl López Blanco en el máster que cursé después, que ya explicaré de qué va la cosa, para intentar perfeccionar un poco más el dispositivo. Dicho esto, pues nada, ¿no? Como los trabajos fin de estudio, estado del arte, estado de la técnica, ¿cómo va la cosa? Bueno, pues por entonces realmente no había ningún dispositivo comercial que hiciese esto, y a día de hoy que yo conozca tampoco, que protegiese al ganado. Sí hay varios que son, pues, principalmente para el posicionamiento del ganado, ¿no? Dónde está en ese momento. Los hay incluso que por temperatura pueden saber si el animal está cerca del parto, en el caso de las vacas, y ya hay algunos, creo que es el de Inogando, que ya utiliza alguna tecnología LP1, ¿no? Pero básicamente es para el posicionamiento, sobre todo. Incluso ya empiezan algunos con vallado virtual. Entonces, bueno, pues para este invento, yo lo que quería hacer un dispositivo que, basándose en una combinación del movimiento y el pulso del animal, incidiese, pues, cierta situación, supusiese cierta situación de estrés, y a partir de ahí, pues, realizase unas actuaciones por las cuales, pues, con sonidos y con luces, pues pudiera, pues, servir como ahuyentado de un posible depredador. Pues para esto, bueno, pues utilicé, pues, acelerómetro, un acelerómetro y un pulsosímetro I2C, entre otros dispositivos periféricos. Tuve que aprender sobre impresión 3D, pues las carcasas tenían que ser bajo esta, o sea, siempre, pues, prototipos, usar y tirar, pues está basado en un microcontrolador SP32 que tuve que programar en C++. También tuve que aprender un poquito sobre la marcha porque no controlaba mucho yo por entonces, la tecnología de red que hay que utilizar, porque recuerdo que allí no hay, en las zonas de pasto, no hay ningún tipo de cobertura de telefonía móvil, sería, pues, el estándar de red LoRa con su especificación de red LoRaWAN. Bueno, pues diferentes librerías, una plataforma IoT, aunque no sea estrictamente IoT, de Things Network, que está especializada en la red LoRaWAN, y bueno, pues un sencillo servidor web, pues para poder comunicarse con el ganadero. Tener en cuenta de que el dispositivo tiene que funcionar de forma aislada, no tiene que
que depender del ganadero antes de actuar. Entonces, bueno, pues nada, un típico trabajo fin de grado en ingeniería informática, que si análisis de casos de uso, diseño de todo el sistema de software, diagramas de secuencia, pero no voy a centrarme en eso. Voy a centrar básicamente en dos cosas. Primero, que el sistema se basa en una serie de dispositivos que se comunican, primero recibiendo la señal de GPS, como los dispositivos comerciales actualmente, y luego, además, de forma regular, también envían, por un lado, pues el posicionamiento y valores biométricos del animal, como el movimiento, como el pulso, etcétera, y además incluso, pues, si están en ese momento en una situación de alarmado, también si lo están o no, a un router donde hay un router LoRaWAN que ya tiene que tener conexión a internet, pero puede estar incluso a kilómetros de distancia gracias a la cobertura de la red, o sea, porque es de larga distancia, es una LPWAN que tiene larga distancia y poco consumo, y bueno, pues ahí pues ya se conecta con la plataforma que va a distribuir, va a comunicar los datos con la plataforma web o una aplicación del ganadero o lo que sea, ¿no? Entonces, básicamente, el payload que se envía por los dispositivos es, por un lado, lógicamente, pues la latitud, la longitud, la altitud, como los dispositivos actuales, y luego pues una serie de valores adicionales, como puede ser el movimiento captado por el acelerómetro, el pulso y la saturación en sangre, el consumo del dispositivo y el voltaje de la batería, los intentos en los que se ha configurado el dispositivo para recibir un posicionamiento GPS. Esto es muy importante para mantener que la batería esté en valores óptimos y pues si el dispositivo se ha alarmado o no, en un byte que puede tener diferente información. Nada, pues esto se descodifica, es un payload de 23 bytes en las cuales pues, bueno, no se puede enviar ni muy a menudo ni mucha más cantidad porque son las restricciones impuestas por la red, y esto pues ya se transforma en un JSON que se envía pues, a la plataforma web. Entonces, bueno, ya puestos ya en materia, pues dije, pues nada, pues voy allá, voy a hacer un dispositivo. Por entonces no tenía ni idea de impresión 3D, le encargo a un amigo que me haga una caja y tal, y nada, mido valores y ya, esto está listo ya para presentar. Y bueno, pues resulta que hay una cosa que quiero dar a conocer, y es que las vacas en ganadería extensiva no son las mismas vacas que se ven normalmente, vamos, de las que compramos normalmente la carne en el supermercado. Son vacas que han visto mucho, están 6 meses en un entorno aislado, cerca de depredadores, conocen al ganadero y poco más, y además están, o sea, súper fuertes, ¿no? Son súper atléticas y muy asustadizas, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que se le puso a una ternera que estaba cerrada ahí en su cuadra, y al cabo de nada, menos de una hora, empezó a golpearse contra todos lados porque esto no me lo pusieron nunca, qué narices es, y me lo reventó. Entonces, pues nada, lo que tuve que hacer es un arreglo rápido en ese primer prototipo, y el ganadero, Antonio López, aquí, que la verdad es que hay que reconocer que los ganaderos del pueblo de Villarmentana, el concejo de Cangas de Narcea, en el suroccidente de Asturias, se han volcado mucho con este proyecto. No hay, por lo general, ganaderos que que quieran que se mate al lobo, ¿eh? Lo que quieren es que se solucione este problema. Si les dan una solución tecnológica, los ganaderos están perfectamente de acuerdo en que el lobo siga, por lo general. Los habrá que querrán disparar, pero no son los más, ¿eh? Entonces, bueno, pues nada, en un lugar como a unos 400 metros de donde estaba el router del ganadero, conectado a internet, pues entonces se lo colocamos a una vaca que era más mayor, que estaba más tranquila, y como veis solo hubo que atarla fuertemente a un árbol para colocárselo, porque no hubo ningún otro problema. Pues nada, el dispositivo sí ya me empezó a enviar algunos valores de batería, de movimiento, pero pues de pulso no, porque el dispositivo se movía mucho, la vaca además
se golpeaba contra todos lados porque, o sea, quiero recordar que es que son animales muy inquietos, que a veces ni el ganadero tiene que perseguirlos por el prado o sea, nosotros decimos prado en Asturias por el lugar de pasto para alcanzarlos. Entonces, quiero decir que no es una tontería lo que digo. Así que bueno, al final se lo arrancó y le destrozó, pero bueno, por lo menos para una primera prueba valió. Así que a partir de ahí, pues me di cuenta de que el problema fundamental iba a ser la parte técnica, no iba a ser tanto problema y tal. Por eso aquí la charla no es eminentemente técnica, es el hecho de que los problemas que te puedes encontrar, en mi caso fue en el trabajo fin de máster, pero que te puedes encontrar cuando haces cualquier dispositivo que está al aire libre, en una zona donde puede haber problemas de cobertura y además relacionado con animales. Es decir, vas a tener un montón de variables que no vas a poder controlar. Entonces aquí pues aprendí a marchas forzadas, empezar a construir un prototipo un poco más resistente, pues nada, en este caso primero pues más densidad, más grosor en las paredes, atado, o sea, sujeto con tornillos y pasadores, gomas para estanqueidad y pues una alarma más potente. Entonces, bueno, se lo volví a colocar al animal, bueno, yo no, el ganadero no me acerco a sus cuernos ni loco, y bueno, pues ya empezó a recibir pues más información de una forma más continua, aunque encontré dos problemas. Por un lado, nuevamente la detección del pulso muy errática debido al movimiento y también el grosor de la piel en donde se coloque, es pulso o oximetría como esto, y si hace así no os detecta el pulso porque se basa en el movimiento de la sangre. Y además, otro problema más, falta de cobertura incluso en la casa del propio ganadero. Ahí cae un rayo a 300 metros y no hay internet durante 3 días, porque la verdad es que es un desastre aquello. Así que nada, lo que hice fue pues por un lado adquirir los dispositivos pues para poder tener un poquitín más de cobertura, amplificador 3G, router LoRaWAN con antena omnidireccional un poco más grande y un dispositivo más resistente. Ya pasé del PLA al PET, que es más resistente, es mucho más duro, pues es mucho más difícil de romper, y pues le puse más baterías para poder llegar a los 12 voltios y utilizar dispositivos LED de automoción, pues zumbadores también de 12 voltios, un cargador para USB para que el ganadero lo pueda cargar él mismo. Y entonces mi idea era enviárselo al ganadero, pero entró la pandemia, así que lo que hice fue, bueno, pues entonces voy a ponerme, mientras que no se pueda hacer más que, en mi caso, trabajar. Yo no dejé de trabajar nunca porque por suerte teletrabajaba, así que mientras tanto pues seguí pues, intentando dejar el dispositivo un poquitín más resistente y más fiable. Así que al final el diseño electrónico, mi grado es en ingeniería informática, no en electrónica, así que también tuve que aprender bastante de esto. Es pues un dispositivo SP32 que está conectado mediante I2C a un reloj en tiempo real, un dispositivo GPS, un reloj en tiempo real, un acelerómetro, un pulsosímetro y mediante pin digital a un relé que se encarga de activar un elevador de voltaje a 12 voltios que a su vez activaría los dispositivos de ahuyentado. También tuve que incorporar 3 fusibles para mayor seguridad, que no salga la vaca ardiendo si pasa algo, porque además los puse en paralelo para tener mayor intensidad. Y bueno, pues a lo mejor aquí alguien que haya trabajado con GPS puede decir, oye, pero ¿y para qué incorporas un reloj en tiempo real si ya tienes el tiempo lo puedes obtener de la latitud y la longitud GPS? Es que yo necesito saber exactamente qué hora del día es en cada momento en el dispositivo, porque si en un momento dado no hay cobertura o tarda mucho en recibirla,
quiero seguir teniendo, pues sabiendo exactamente qué hora es, ¿no? Así que mientras tanto, mientras que cuando ya había posibilidad de reunión, pues entonces entre un amigo y yo y tal, pues fuimos probando cómo pues se podía obtener pues el posicionamiento sin mayor problema, el pulso, cómo se obtenían los datos del dispositivo y se enviaban a la plataforma web. Así que ya lo que hice, cuando ya se podía pues salir un poquitín más a la calle, pues hicimos estas pruebas, envié ya después por mensajería el dispositivo para que lo volviera a probar el ganadero. Pues lo que pasa, ¿no?, siempre con las cosas del directo, por así decirlo, ¿no? Pues nada, se lo colocó y bueno, pues hubo la mala suerte que al poco se lo soltó también la vaca y le rompió también la parte de arriba. Pero lo bueno es que lo encontró prácticamente sumergido en un charco tras varios días y había estado recibiendo algún dato. Entonces vi que, bueno, pues esto ya está acá. Si protejo la parte de arriba, hago un par de arreglos más y en principio ya estaría. Así que básicamente, con el frontal de protección, los LEDs y los zumbadores y tal, hice 3 dispositivos que son exactamente más o menos los que está aquí. Este es uno de ellos, otro lo abrí y el otro lo dejé en casa, en el que, bueno, pues están basados internamente en, primero, una placa LilyGo TBEM, que tiene conectividad LoRa, también Wi-Fi y Bluetooth como todas las SP32, pero además tiene la característica de tener 2 canales I2C y uno se puede utilizar para la gestión de la energía. Y entonces consume en modo de sueño profundo bastante poco, del orden de microamperios, lo cual es muy importante para que el ganadero no tenga que ir a cambiar el dispositivo o recargarlo. Consta, como había comentado, de un acelerómetro, un elevador de voltaje, un relé MOSFET que se activa con pin digital, 3 baterías 18650, una antena LoRa, todo esto está dentro del dispositivo, una antena GPS cerámica para reducir el tiempo de consumo de batería mientras se fija la posición, un reloj en tiempo real, el pulsosímetro por el lado contrario, la carcasa en PETG, ranuras para los arneses, tuve que probar diferentes configuraciones para que no se rompieran. Son animales fuertísimos, es que cualquier cosa te lo revienta. Y luego pues unos tornillos de sujeción pues que con la elasticidad típica del tal, pues en la impresión 3D necesita muchos tornillos de fijación alrededor y tuercas por otro lado, porque no puedes atornillar directamente sobre el material. Así que envié los 3 dispositivos al ganadero y también el amplificador 3G y la antena con el router LoRaWAN. Y se llevó a una zona de pasto. Aquí se ve que estuvieron funcionando durante más o menos una semana y bueno, pues hay en 3 vacas, están marcadas con los puntos azul, o sea, con las marcas azul, rojo y verde, y no sé si se aprecia ahí, pero se ve que hay puntitos rojos y puntitos amarillos. Esto es porque cuando un dispositivo se alarma, empieza a sonar y a emitir luces, pues envía una comunicación con ese payload que mostré antes hacia el router y entonces, bueno, pues se marca ahí en rojo. Pero es que además los dispositivos se pueden comunicar mediante LoRaWAN entre ellos. Y cuando un dispositivo recibe la señal de alarmada de otro dispositivo que se ha alarmado por sí solo, se alarma también. Entonces, con esto se consigue que si ese dispositivo se ha alarmado, los que están, si hay más de uno sobre el ganado, no tienen que tenerlo todos, pero a lo mejor 4 o 5 animales lo tienen, se van a alarmar también, incluso en una zona de pasto a 500 metros, porque los lobos andan en zonas súper amplias y pueden atacar al ganado pues, que esté el mismo día a kilómetros de distancia. Y de esta forma pues consigues como un perímetro. Además, la idea de esto es que puedas dispositivos, a lo mejor más simples, colocarlos sobre balizas y generar como una especie en puntos estratégicos de la zona de pasto para que se activen todos. Bueno, lo único que necesitan es ya el actuador, el SP32 y voltaje, ¿no? Y ya con esto pues ya puedes tener pues una malla más grande de seguridad.
Así que toda esta información se va enviando, se puede consultar desde el sitio web, añadir, quitar dispositivos, crear redes de ellos. Y además una cosa interesante que creo que es importante reseñar, que es que la comunicación es bidireccional. Es posible configurar por parte del ganadero pues la sensibilidad de pulso, la sensibilidad del acelerómetro, si quieres que el dispositivo alarme a otros, cuánto tiempo quieres que suene, el tiempo de conexión para obtener un posicionamiento GPS. Y esto se consigue porque cuando en las redes LPWAN, concretamente en LoRaWAN, tú haces un uplink, envías datos del dispositivo y quedas a la espera de si hay un downlink, es decir, una señal de recibir datos. En este caso, pues se le pueden enviar diferentes parámetros. Así que el dispositivo, bueno, es un poco molesto, pero esa es la razón, ¿no? Entonces, la cuestión es que una de las cosas que me preguntaban cuando empecé con este invento es que pero es que se lo colocas a los animales y se van a asustar y van a ir corriendo y tirarse por un precipicio, ¿no? Pero no, porque realmente, aunque son asustadizos, como dije anteriormente, se acostumbran mucho a lo que conocen, a lo que han visto de forma constante. Estos animales están junto a tractores de 2 toneladas por ahí haciendo muchísimo ruido y no se asustan por ello, se acostumbran pues con cierta facilidad. Como veis, pues a la vaca pues le da igual mueve la oreja porque es un poco molesto, pero nada. Entonces, este prototipo finalizado así en este primer trabajo fin de grado pues adolece de bastantes problemas, claro. Por un lado, la piel es gruesa para ser leída por el pulso oxímetro, puedes tener falsas alarmas que causan drenado de la batería, no es el problema tanto de la alarma en sí, sino que te gastan la batería. El depredador, igual que la vaca, se puede familiarizar con ese ruido. Dependes de baterías pequeñas, no puedes gastar toda la energía en el ahuyentado, y el router LoRaWAN está en la casa de ganadero y a lo mejor los dispositivos están en una zona de sombra radioeléctrica y pues el ganadero no se entera. Así que lo que hice fue, después de acabar el trabajo fin de grado, pues dije, bueno, pues estoy trabajando a jornada completa y todo el mundo sabe que pues, los programadores como yo, pues, que trabajan pues eso, 8 horas diarias, como mucho aprovechan de su horario pues 10 o 12 horas, ¿no? Pues entonces todavía quedan otras 12 para gastar tiempo no en tu familia, sino en esto, ¿no? Es muy triste lo que digo. Entonces, claro, pues nada, pues me apunté a un máster de inteligencia, a un máster de Internet de las Cosas, que me llamó mucho la atención en la UNIR para seguir ahondando en este campo. Pero claro, yo vi que el problema es que, ¿cómo sabes, o sea, cómo evitas que se active constantemente el dispositivo, que esté así, o sea, cómo haces para saber que es un depredador, ¿no? Pues entonces yo pensé que lo mejor es añadir un poco de inteligencia artificial, es decir, de que sea capaz de detectar el entorno. Entonces, claro, en el máster no tenía tantísimo tiempo como tenía para el trabajo fin de grado, así que lo dividí en 2 partes, una la que iba a presentar y otra un dispositivo adicional por debajo. Por un lado, mi idea era que el dispositivo, pues en vez de empezar a sonar cuando detectase pues eso, una combinación de pulso y movimiento que se pueda inferir que es una situación de estrés, pues entonces activar una cámara dotada de inteligencia artificial. En este caso opté por las de Luxonis, tienen el chip Robotic Core Vision que tiene 4 trillones de operaciones por segundo, de los cuales 1,5 se dedican a inteligencia artificial y pues lo que haría sería inspeccionar el entorno y si tiene detrás una red neuronal que se ha entrenado previamente con imágenes de animales y de personas, ovejas, lo que haya en el entorno, pues puede activarse solo cuando sea necesario. Esto, pues para que sea pequeño, iría conectado a una Raspberry Pi 02W y un hub de sonido que bueno, pues consigue amplificar el sonido pues bueno, bastante para lo pequeño que es, ¿no? Pero por otro lado, también quería hacer un dispositivo para solucionar el resto de problemas. Un dispositivo fijo, más grande, que se coloque en la zona de pasto, que se active de una forma ya más continua, por ejemplo, a través del movimiento, con un LIDAR, mejor que infrarrojo, porque es muy sensible a la luz.
pues ya con un microprocesador un poco más potente, una Raspberry Pi 4, ahora pasaré a la 5, y una cámara OAK-D que también capta la profundidad, y luego pues medidores de la cantidad de energía que consume. Además puedo conectarle un router LoRaWAN y un amplificador 3G, y en esa zona de pasto con el móvil no tienes cobertura, pero con un amplificador 3G puedes tenerla, y puedes tener ya pues, solucionado en parte ese problema de que el router LoRaWAN no se conecta con los dispositivos. Así que, ¿qué pasa aquí? Vale. Uy, vaya, no sé qué pasó aquí. Un momentito. Vamos a ver, sí, nos avanza. Vale, entonces, pues básicamente lo que hice fue pues hacer con una red neuronal un software libre que se llama Darknet, que utiliza el algoritmo YOLO, pues ya con las herramientas de TensorFlow, las librerías de Keras para Python, el kit de desarrollo de NVIDIA CUDA, Google Colab para mayor comodidad, un software de etiquetado de imagen basado en dataset de libre disposición como Kaggle o ImageNet, y luego pues en el Python en el firmware del dispositivo, DepTy, que son las librerías que necesita para visión artificial de las cámaras, OpenCV para la gestión de imágenes, OpenVINO para la conversión del modelo de entrenamiento a un formato que acepten las cámaras de Luxonis, y bueno, pues una plataforma de IoT, ThingsWorld dockerizada, que se comunica con MQTT con el dispositivo. Esto para lo que es el trabajo fin de máster exclusivamente. Así que las 4.500 imágenes que de la red de entrenamiento las hice una a una para intentar que fuese lo más fiable posible, pues con una serie de coordenadas. Aquí en este caso el perro se identifica con el 0 y la persona con el ID3, y bueno, te va creando pues una serie de ficheros junto a las imágenes que luego son utilizadas por el modelo de entrenamiento, de forma que cuando ya el YOLO, que es el algoritmo utilizado en la red neuronal, es capaz bueno, ya lo echamos a funcionar, lo que consigue es que en la única pasada de iteración de esta red es capaz de detectar todas las clases que haya en el modelo en una sola pasada, en esa imagen que se le pasa, ¿no? En este caso, YOLO, que viene de You Only Look Once, es decir, de ahí viene que sea tan rápido, entre comillas, es muy adecuado para dispositivos Edge en el borde, como en este caso son dispositivos de IoT que tienen ya cierta capacidad de cómputo, ¿no? Así pues, este es un ejemplo del gráfico de precisión y pérdida durante el entrenamiento del modelo, en que se ve cierta progresión en la curva de precisión hacia arriba, hasta un 80 y algo de media. Una imagen que se puede detectar ahí, pues no confundió el lobo con el perro, por ejemplo. La vaca la detectó, es una imagen sacada de internet real de unos lobos pues acechando al ternero y a la vaca, y el de precisión, es decir, la diferencia entre lo que se predice que se va a detectar y la imagen real detectada, pues va disminuyendo. Estos son un par de ejemplos en los que pues, apunté directamente pues, el dispositivo a una tablet que tiene las imágenes, y bueno, pues va detectando el lobo, puede tener algún error, pero básicamente pues, parece bueno, que distingue bien entre lobos y personas, ¿no? Así pues, en el caso de distribución de clases, pues utilicé el mayor número de imágenes que pude para las clases depredadoras, y concretamente para la oveja, pues como curiosidad, pues tuve que hacer muchas, porque pues lo que nos pasa a las personas le cuesta más detectarlo. En la tabla de precisión y confusión se ve bueno, pues ciertos valores bastante aceptables en las detecciones, aunque bueno, sí que quien haya trabajado un poquitín con el entrenamiento de modelos verá pues cierto overfitting en la clase lobo, y sería muy interesante pues las propias imágenes que pueda detectar pueda grabar la cámara, volver a utilizarlas como dataset de entrenamiento, ¿no?
Entonces, bueno, lo que presenté ya realmente en el trabajo fin de máster fue el prototipo que se ve aquí, que pues lo que hace es, cuando se enciende directamente con la Raspberry, empieza a emitir por el protocolo MQTT lo que va detectando, y si alguna de las imágenes pues forman parte de una clase depredadora, pues lo que hace es graba las imágenes, las comprime a zip y las guarda en el dispositivo, y bueno, si tiene internet pues las envía, ¿no? Aquí pues un ejemplo en el que estoy enfocando el dispositivo directamente contra el chisme, y bueno, pues le puse voz, lógicamente no es necesario y tal. Eso. Y pues sonidos de naturaleza humana. Esto es importante porque asustan más de lo que sería un pitido, y además los puedes cambiar. O sea, tú le emites por LoRaWAN el sonido 3, o de forma aleatoria va rotando, y bueno, pues tal. El aparato fijo, que esto no lo presenté, esto es, pues, no sé si visteis la presentación del TechFest, que hay una cámara ya cables, pues yo creo que lo cogieron de aquí. Esta es la parte de atrás del dispositivo fijo, en el cual, pues, lo que tengo es un router 3G, un reloj para controlar cuando se enciende, la cámara, un conversor a 5 voltios, pues, control de energía de los paneles solares para que funcionara de una forma continuada, una Raspberry Pi 5 por ahí, un amplificador de audio por allá, y esto es un Arduino Nano conectado a una serie de sensores como los de aparcamiento, para que si viene una vaca por detrás, pues no me lo tire como pasó ahí. Porque si se acerca por detrás, pues entonces no me lo... tal. Así que bueno, ha cambiado de forma, y tal, pero en principio pues el dispositivo tiene más o menos este aspecto, ¿no? Así pues, vamos a avanzar un poco aquí. Y bueno, y esto es ruidos de naturaleza humana que hace el dispositivo. Esto es un ejemplo, activándose como si fuera la clase vaca, pues captura de una vaca ahí, y graba el vídeo en alta definición de lo que sería tal. No sé ahora por qué va a saltos, pero vamos, con esto se consigue una cierta prueba, porque además recuerdo que si no hay los restos del animal, el ganadero no cobra nada, y si al final el dispositivo no funciona, tienes una prueba de que hubo un ataque. Paralelamente a esto, pues la Unión Agroganadera de Álava, en colaboración con el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo, me propuso pues un pequeño proyecto pues para conocer, dar a conocer a los ganaderos de la zona, pues si realmente el dispositivo, pues que vean que realmente hay intentos porque ese problema se solucione, ¿no? Para presentarlo a los ganaderos. Así que nada, yo me encontraba en ese momento intentando solucionar el problema del pulso oxímetro, colocándolo sobre los cuernos de la vaca, que es como una uña y tiene pulso, o sobre la oreja, y bueno, pues metiendo esos relés y todo dentro del dispositivo en pequeño, ¿no? Así que lo que hice fue un dispositivo. Primero intenté enviarles unas carcasas como las de las vacas, pero no funcionaron porque eran para ponerse tras los cuernos, y sobre la cruz pues no servían, y en la oreja era malo para esos animales que andan tan juntos. Así que, usando un collar que se usa en las ovejas, perdón, un arnés de monta, que básicamente es unas correas con una tiza aquí, y cuando el carnero monta a una oveja, le pinta el culo de la oveja de ese color, y así sabes pues qué carnero montó a qué oveja. Así que todo ese dispositivo pues lo metí dentro de un aparato como este y lo puse andar. Esto es un ejemplo, no sé si se ve aquí, bueno, nada, en el que hay, pues eso, el amplificador, el elevador de voltaje, la cámara, la Raspberry. Aquí justo está el SP32 que activa la Raspberry. La Raspberry se comunica por UART con el SP32 para mandarle la detección, etcétera, ¿no? Así que también llevé el dispositivo fijo, vimos que detectaba ovejas, en este caso, pues bueno, pues pasaron por delante y la detectó, y en el caso del dispositivo sobre el animal, pues
vimos que tras colocarlo, que iría entre las patas de detrás, y esa zona que no se ve estaba totalmente rasurada, la piel ahí de una oveja es más o menos del grosor de una persona, pues entonces vimos que detectaba pues, personas, ovejas, lobo, incluso si se pone con un móvil, porque claro, en una zona ya controlada, y así, bueno, pues conseguimos un poquitín de feedback, ¿no? Para luego seguir mejorando el dispositivo. Así pues, no sé si me adelanté o si voy tal, la cuestión es que queda mucho por hacer. La idea es conseguir, primero, claro, todo va con ensayo y error, mejorando los prototipos, una mejor impresión 3D, y ahora estoy pues trabajando en poder detectar el pulso directamente sobre la oreja del animal o de la vaca, y que además se registre en una tarjeta esos datos, porque puede valer también para medir el estrés entre una persona, entre un ataque, antes de un ataque y después, y pues esos datos también utilizarlos para poder evaluar cómo se encuentran esos animales. Esto sería pues, un ejemplo de cómo sería el dispositivo colocado sobre una oreja, iría enganchado y emitiría una señal de red LoRaWAN hacia pues, un router fijo, otros dispositivos, y así pues, bueno, pues, conseguir un poquitín más más dispositivos sensores que no sean tan caros como el propio aparato que lleva cámaras. Igual tienes 20 de estos y pues puedes recibir la señal en los dispositivos y poder evaluar si 3 activan es un ataque, si no, no, etcétera, ¿no? Y bueno, pues no mucho más, en el sentido de que si queréis, si tenéis muchos problemas de insomnio, podéis descargaros el TFM y el TFG de los recursos esos. Y bueno, mi URL, si buscáis Tornadijo, pues hay pocos. Uno escribe novelas y otro hace cosas de animales y bueno, pues así nos podéis encontrar. Y si alguien quiere ver luego un poco más los dispositivos de cerca, pues estaré encantado. Y bueno, pues nada más. Muchas gracias. Sí. Vale, pues muchas gracias, Carlos. Nos da tiempo a un par de preguntas. Vale. Sí, hola, buenas. Hola. Cuando tienes que hacer la conexión, tienes que estar siempre conectado constantemente a Internet para enviar esos datos. Es lo que has comentado. El router sí. El router sí. Pero lo que es el dispositivo dentro No. de tal, no, vale. No. Es la duda que tenía porque, claro, es que si se pierde positivo, con tener algo para poder almacenarlo dentro y después poder reenviarlo. Claro, en este último, en el caso de la oreja, lo que necesitas es poder conectarse por LoRaWAN con el dispositivo que esté en el Prado. Si ese dispositivo no tiene internet en ese momento, no importa, porque realmente la conexión ya está hecha y ya puede activar el ahuyentado. Muchas gracias. Nada. Buenas, para empezar, enhorabuena por tu presentación, muy chula, y gracias por los memes, son increíbles. Tengo varias preguntas y de hecho creo que te puedo pasar todo el día hablando contigo sobre cosas de proyecto, así que quizás te abordea luego. Pero por elegir las principales, una de ellas es, no me gusta mucho hablar de esto, pero la capa de negocio de todo este proyecto, no sé si se ha calculado económicamente, financieramente, como si la inversión realmente vale la pena, porque desde mi absoluta ignorancia no sé cuánto es perder una vaca, o sea, no tengo vacas. Eso para, esa primera pregunta. Sí, pues mira, si merece la pena de principio, tal vez no, porque lo que ocurre es que no es rentable mantener, así de triste, no es rentable mantener y pagar vacas a un ganadero en una zona extensa. Pero es que tenemos que hacerlo por moralidad. La gente, estamos hablando de España vaciada y no sé cuánto, y no utilizamos unos recursos técnicos para solucionar este problema, como dar internet en las zonas rurales o favorecer, fijar la población. Luego, que si una empresa luego le pueda ser rentable, pues puede que sí, si se extiende lo suficientemente, pero yo creo que aquí la administración pública debe tomar partido. Es mi opinión. Sí, yo opino igual que tú, que por un lado el gobierno está olvidando una gran parte, por no decir, por desgracia, la mayoría de la península. Vale, y mi otra pregunta, que ya va por otro lado,
claro, esto sirve... Has dicho lobos, entonces, bueno, vale, sí. Pues lobos. No sé si lo has mencionado o no, sí. Pero como no lo he visto, pues yo lo pregunto si se ha hecho o has hecho pruebas, si esos sonidos y estas luces realmente en un estado del lobo excitado para atacar a una vaca, si se ha probado y funciona. ¿Cuál es la efectividad de ello? Mira, voy a tirar piedras contra mi propio tejado porque creo que hay que ser muy honesto en el sentido de que tengo oído relatos de terror en el sentido de que un lobo estar agarrando por el hocico a una ternera y la propietaria tirando del rabo del otro lado, ¿vale? No sé si creérmelo, pero la cuestión es que está claro que una especie depredadora en el momento en el que va a atacar a un animal, si se produce ruidos y sonidos alrededor, es más probable que no ocurra, o sea, es más probable que pueda ocurrir que ese ataque no se produzca que sí, porque ya hay una variable en medio. Y además, una cosa que quiero dejar clara es que la grabación de las imágenes es algo muy importante, porque implica directamente en que el ganadero pueda cobrar. Entonces, lo que queremos sobre todo es que el ganadero no pierda dinero. Luego, también importa, por supuesto, la vida del animal, pero sobre todo aquí estamos hablando de dinero y hay que intentar que ese ataque sea pues correspondido de alguna manera, ¿no? Vale, muchas gracias. Muy bien. Sintiéndolo mucho, no nos da tiempo a más preguntas, pero bueno, si Carlos tiene tiempo, os podéis quedar fuera charlando con él. Lo siento mucho. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias.